Si quieres saber todo lo necesario sobre los ISTP, este es tu vídeo. Este es el sexto de la serie de 16 vídeos donde hablaremos de cada una de las 16 personalidades del MBTI. Así que si eres ISTP, crees que puedes serlo o simplemente quieres conocer más sobre cada personalidad, quédate con nosotros. ISTP, también llamado por nombres como el artesano, el ingeniero o el virtuoso. Según los datos actualizados de 2019, es el segundo tipo de personalidad más común que hay, con un 9,8% de la población, solo superado por el ISTJ. La mayoría de hombres tienen esta personalidad, pero se ha vuelto más común con el paso de los años porque pese a que tenga todos esos rasgos que la sociedad consideraba típicamente masculinos, esa línea cada vez se ha difundido más y muchas mujeres también muestran este tipo sin problema y por eso sube tanto en el ranking general. Aquí tienes un índice sobre cómo abordaremos la explicación. La primera parte será algo más general y la parte de Nordal algo más orientada a las funciones, aunque tanto si sabes del tema como si no, recomendamos verlo entero para poder tener una explicación más adecuada al MBTI que lo que suelen hacer muchas páginas de texto online. Como no nos gustan las definiciones generales de las personalidades, para alejarnos lo más posible del efecto Forer vamos a nombrar diferentes características de esta personalidad, así como algunos de los clichés y de dónde vienen. Se caracterizan por ser de los tipos más independientes y observadores, especialmente conectados con el entorno y con problemas que requieran soluciones prácticas y ágiles. Suelen pensar bien las cosas antes de pasar a la acción, pero solo se mantienen en la esfera teórica el tiempo justo y necesario, ya que son personas ultra prácticas que no van a estar seguros de algo hasta haberlo intentado. Usan la lógica separada de las emociones, la observación y el realismo práctico para tomar decisiones. Suelen apostar también mucho por el ensayo y error. Son personas que prefieren ir a su aire, conectados con el mundo pero en temas más materiales y palpables que emocionales o abstractos. Pueden construirse esquemas mentales elaborados cuando quieren hacer, construir o probar algo, pero son especialmente buenos improvisando y teniendo reflejos para hacerlo lo más rápido y directo posible. Van a su aire y son de los principales a la hora de seguir la máxima de vive y deja vivir. No quieren ser molestados de la misma forma que ellos no quieren molestar. Suelen por norma tener aptitudes para comprender bien temas como máquinas, herramientas, construcciones y demás, por algo se les llama artesano o ingeniero. Por fuera parecen personas muy tranquilas, en su propio espacio personal, pero también se sitúan entre los más temerarios y buscadores de adrenalina respecto a la mayoría de personalidades. Ahora vamos a hablar de 4 clichés del ISTP y hasta qué punto tienen sentido. 1. Son todos mecánicos o construyen cosas. En la mayoría de páginas de MBTI veremos cómo esta es la forma en que se nos presenta un ISTP siempre. Nosotros mismos, con el símbolo que le hemos puesto a la personalidad en la portada, caemos un poco en este estereotipo, ya que a fin de cuentas es estadísticamente acertado. Pero hay que recordar que estos casos son solo capacidades y tendencias, y que aunque tienen las funciones perfectas para ser buenos en eso y para preferirlo como opción de vida, no es en absoluto una obligación ni lo que tenga que definir por fuerza que alguien sea ISTP o no. 2. No se preocupan por nadie. Se suele decir que no tienen sentimientos, que van a su aire y que no quieren tener mucho que ver con el resto. Pueden dar esa sensación porque a fin de cuentas es una personalidad que tiene las características para desprender esto, pero dependiendo mucho de lo desarrollado que tengan su fe inferior, o dependiendo del tipo de vida y entorno que lleve esa persona, un ISTP sí se preocupará por las cosas de su entorno, ya que de hecho son buenos en eso, y aunque en general pequen de cierta torpeza emocional o de transmitirlo muy a su manera, tendrán sus propias formas de expresar que sí les importa. Son los más cabezotas. Es un tipo de personalidad que se presta a tener sus propias ideas y hacer que sea imposible discutirlas, ya que al contrario que otras personalidades típicamente cabezonas, esta es de las que menos prefiere perder el tiempo en debates o discusiones. El típico esto es así y punto. Por supuesto, esto depende mucho de factores ajenos al MBTI, como la educación o con quién se relacionan o los temas de los que se hable en cada momento. Lo cierto es que no son malos escuchando, y a veces precisamente por evitar conflictos podrían evitar esa cabezonería y buscar otra opción, utilizando también su capacidad para adaptarse a las cosas nuevas. 4. Se lanzan al riesgo sin pensar. Hemos visto que se dice mucho de los ISTP que tienen esta característica tan peligrosa. Es algo que se suele atribuir a todas las personalidades SP, ya que la función C suele tener preferencia por este tipo de acciones. Pero en primer lugar, tener la función C no te obliga a tomar ese tipo de riesgos, aunque sean los que más estadísticamente. Y en segundo lugar, los ISTP son precisamente los SP que más posibilidades tienen de pensar las cosas varias veces antes que lanzarse a la piscina. Así que este mito no es tan habitual como muchos creen, aunque bastantes ISTP sí que pueden ser así. Ahora diremos lo mejor y lo peor, de forma general, de los ISTP.
La fortaleza más reconocida para esta personalidad es su capacidad para encontrar y llevar a cabo soluciones prácticas y ágiles a casi cualquier problema. Unido a eso tenemos que son personas muy poco propensas a quedarse paralizadas por el miedo o el estrés, ya que ellos siempre siguen adelante y buscan las soluciones más rápidas. También suelen ser buenos a la hora de arreglar cosas, y tienen una comprensión muy alta de los hechos y del mundo material. Suelen pensar con lógica y también son flexibles. En cuanto a sus debilidades, son de los peores a la hora de entender los valores emocionales o de dar ese tipo de apoyo ante un problema. Cuando una decisión es tomada solo con los sentimientos, suelen despreciarla o como mínimo no comprenderla. También son personas que toman riesgos porque quieren y porque se sienten demasiado seguros de sí mismos, pensando que todo va a salir bien, sin ser conscientes de que a veces ellos mismos se ponen en peligro. No es tanto por su búsqueda de adrenalina, que algo de eso hay, sino más bien por su extrema seguridad en sus capacidades. También pueden ser en muchas ocasiones cabezotas, reservadas y muy impacientes. Ahora, como siempre, hablaremos de la que consideramos la auténtica mejor definición de una personalidad, el análisis de funciones, es decir, qué funciones usa el ISTP en este caso y cómo se entrelazan en su mapa. Conocer las funciones cognitivas es lo que más define realmente una personalidad. Función dominante, T, pensamiento introvertido. Los ISTP son personas observadoras que miran el entorno en presente y piensan lo que hacen antes de lanzarse a hacerlo. Su principal filtro a la hora de tomar decisiones es el de la lógica más racional y práctica, y utilizan esta observación y esta capacidad para su búsqueda de soluciones de los problemas que se van presentando sobre la marcha. Función auxiliar C, sensación extrovertida. Una vez han pasado por el filtro de pensamiento, el ISTP es de las personalidades que más pasa directamente a la acción. Hace las cosas con sus propias manos, o si no, no se fía de que se hagan bien hechas. Se involucra de forma práctica en todo lo que necesita hacer y no da ningún rodeo para llegar a ello. Tampoco le gustan las cosas explicadas de forma abstracta y suele apostar por las explicaciones más concisas y claras. Su búsqueda de emociones físicas, adrenalina y demás también tiene mucho que ver con esta función, ya que es su contacto principal con el mundo exterior, aunque pase por el filtro de la función T primero. Función terciaria, NI, intuición introvertida. Pese a no llevarse demasiado bien con los conceptos abstractos, sí tiene un tipo de intuición muy personal y que no entra dentro de la categoría propia de lo realista y palpable. Tiene mucho que ver con su propia confianza a la hora de afrontar las cosas, con lo que han ido desarrollando a base de sus propias experiencias, o lo que la intuición les dice que tienen que hacer. Y si les hace falta, utilizarán esta capacidad para elaborar una idea, un plan o unos pasos a seguir que les servirán de complemento a su forma directa y práctica de hacer las cosas para alcanzar los resultados que quieren. Por ejemplo, si tienen que arreglar algo, es posible que usen esta función para elaborar no solo la mejor forma de hacerlo, también la mejor forma de mejorarlo y hacerlo de una manera diferente. Función inferior, C, sentimiento extrovertido. El tema emocional suele situarse fuera del mapa de los ISTP, pero en ciertas situaciones concretas, normalmente cuando se salen de su personalidad habitual o en estrés y demás, es cuando tienen la necesidad de entrar en contacto con su entorno más emocional, ya sea para conservar una amistad o porque ven que con su estilo habitual no se avanza en cuanto a la forma de comunicarse con alguien, por ejemplo, cuando ve que las soluciones prácticas y algo más frías no sirven para ayudar a una persona en problemas. O en general empiezan a preocuparse más en ese sentido por el entorno. Puede que lo hagan de una manera torpe o difícil de comprender desde fuera, pero igualmente forma parte de ellos. Por último, hablaremos sobre cómo distinguir a un ISTP de sus vecinos de letras, ya que es muy común encontrar que alguien tenga dudas entre una personalidad y otra, diferenciadas por una sola letra. ISTP contra ESTP. Las funciones son las mismas, pero el ESTP tiene mucho menos filtro en cuanto a lanzarse a hacer las cosas, buscar la aventura y demás. El ISTP, por su parte, piensa más las cosas y es más observador. Otra distinción habitual es que el ESTP tiene muchísimo más don de gentes y suelen estar más conectados con el entorno humano, mientras que el ISTP suele ir más a su aire y se centra más en sus propias cosas, siendo que su relación en el plano humano es más circunstancial. Aquí ya dependería de si es una persona que tiene muchos amigos o que tenga que comunicarse con mucha gente al día, pero no lo busca más de la cuenta, aunque tampoco es que lo rechace. ISTP contra INTP. Los dos son observadores, racionales y bastante solitarios, pero se distinguen principalmente en que el INTP busca más la teoría, las ideas, lo abstracto, lo conceptual, y luego todo eso lo aplica de manera ordenada y siguiendo esquemas que funcionan. Y el ISTP, en cambio, busca lo que es más palpable, práctico y preciso. Y ya si tiene que ponerse intuitivo, lo hará cuando algo requiera una elaboración algo más compleja. ISTP contra ISFP. Aunque comparten su relación con las sensaciones y las intuiciones, cambian en su función dominante y en su función inferior.
El ISTP es más racional, observador, prefiere usar la cabeza y la lógica. El ISFP se enfoca más en las emociones y los valores. Prefiere usar el corazón y cómo se siente uno mismo a la hora de tomar decisiones. Cuando están en estrés o no pueden ser ellos mismos, el ISTP se enfocará en el lado emocional de su entorno, la empatía y las conexiones, aunque sea de forma torpe. Y el ISFP, por el contrario, soltará lo que tiene dentro y lo que piensa de forma dura, en ocasiones explotando de una forma insana. ISTP contra ISTJ. Como siempre pasa con las J contra las P, son vecinas, pero el mapa de funciones es totalmente distinto. Los ISTP están más orientados al presente y a los estímulos que se encuentran por el camino, mientras que los ISTJ lo están más en el pasado y en el futuro. Los ISTP suelen ser directos a la hora de hacer las cosas, pero de una forma más pasota que los ISTJ. Son directos porque quieren ser claros y concisos, mientras que los ISTJ se involucran mucho más a la hora de ser directos en algo, son más de organizar el entorno. Los ISTJ se preocupan más por los valores emocionales que los ISTP, mientras que estos son más torpes en ese sentido. Cuando no pueden ser ellos mismos, el ISTJ se abre a muchas posibilidades abstractas y el ISTP, en cambio, se centrará más en abrirse emocionalmente y en tratar las relaciones de su entorno. Como siempre decimos, ambos de forma torpe en ese aspecto. También se puede confundir a ISTP con otras personalidades, pero de eso hablaremos en un futuro. Antes de irnos vamos a listar algunos personajes que creemos que son ISTP, así que si tienes esa personalidad o conoces a alguien que la tenga, puedes ver si hay puntos en común con estos personajes. Los 4 de los ejemplos de las funciones eran Megara, de Hércules de Disney, Iki del Fénix, de Saint Seiya, Arya Stark, de Juego de Tronos, y Melinda May, de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Otros personajes con esta personalidad son Ruronoa Zoro, de One Piece, Shinya Kogami, de Psycho Pass, Robin Scherbatsky, de How I Met Your Mother, Emma Swan, de Once Upon a Time, Cloud Strife, de Final Fantasy, Yotaro Kujo, de JoJo's Bizarre Adventure, Perry el Ornitorrinco, de Phineas y Ferb, Solid Snake, de Metal Gear Solid, y los androides 17 y 18 de Dragon Ball. Si conoces a más personajes que son ISTP o que creas que pueden serlo, no dudes en compartirlo en los comentarios, así como cualquier cosa relacionada con el vídeo o sobre los ISTP. Y si tienes cualquier duda, intentaremos hacer lo posible para contestarla. Deja un like si te ha gustado el vídeo y no olvides suscribirte a nuestra academia para que entre todos podamos sacarle el máximo partido a lo que el MBTI puede ofrecer. Nos volveremos a ver para aprender juntos aquí, en la Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!